nuestros participantes. Es un gusto para nosotros, como parte del equipo de Un Fisio Junto a Ti, presentar esta charla. El día de hoy presentamos una charla importante para las personas, para los papás, para docentes. En realidad involucra muchísimo el que sepamos los beneficios de la actividad física en el aprendizaje, en el cerebro del niño, qué es lo que sucede, ¿sí? Muchísimas gracias de antemano y en unos segunditos ya iniciamos con la presentación. David, coméntanos. Bueno, muy buenas tardes con todos. Si se me escucha bien, un pulgarcito arriba. Nel, si es que se me escucha bien. Sí, sí se escucha. Les doy la más grande a una iniciativa Un Fisio Junto a Ti. Y estaremos desarrollando en la charla aspectos como un poco más importantes hacia un nuevo abordaje ante la creciente incidencia de enfermedades no transmisibles en la infancia y justamente también durante la fase adulta mayor. Entonces, aspectos un poco más íntegros, más que los que ya hemos conocido hasta ahora, en torno a la actividad física, lo que es positivo, lo que es bueno para nosotros, pero ya un enfoque hacia los cambios que va a generar en el cerebro, esta vez en el cerebro del niño. Así que sean todos bienvenidos, esperamos desarrollar este conversatorio, más que una conferencia, queremos hacer como un conversatorio de lo que dice la evidencia científica y lo que dice también, o lo que hemos percibido durante la práctica. Aspectos y como tips y herramientas para manejar la actividad física e intentar instaurar como una política o algo que nosotros en nuestras familias y nuestro diario vivir lo implementemos como una cultura social. Bienvenidos todos. Mientras desarrollamos la charla y tienen alguna duda o pregunta, por favor las preguntas las pueden hacer por el chat. Al final de nuestra presentación vamos a ir dando respuesta a cada una de las preguntas. Entonces, comencemos. En torno a lo que es la actividad física, y como les decía, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o organizaciones como la de en América, en Estados Unidos, siempre han estado a la vanguardia o han intentado seguir implementando protocolos para justamente potenciar la actividad física durante los periodos de la infancia, ante la problemática que está acechando en torno a la inactividad y el sedentarismo. Entonces, cada cierto tiempo salen nuevas guías, nuevos estudios, pero siempre están siendo enfocados hacia que la actividad física es saludable, hacia aspectos físicos como la composición ósea, la composición muscular, el crecimiento y lo que más cerca se ha estado de establecer el impacto en el cerebro es hacia el control de la ansiedad, del estrés o un control emocional. Así que, solo para entregarles unos pequeños datos, nosotros en el Ecuador representamos apenas un 27% de inactividad física, que no es mucho, pero tampoco es una cifra alentadora, ya que como un país hacia la creciente industrial, justamente tanto adultos como niños están inmersos en los cambios que nosotros vamos teniendo en nuestra calidad de vida y en nuestras características de movimiento. Nos movemos menos porque somos más industrializados y justamente países como Estados Unidos e Inglaterra representan los porcentajes de mayor inactividad física en el mundo. Aquí en el Ecuador, uno de cada 5 habitantes realiza 150 minutos a la semana. Entonces, estamos perdiendo la lucha tal vez hacia esta problemática de enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, obesidad, que es bien, y en el Ecuador específicamente son enfermedades que se presentan con mucha cotidianidad. Así que, por favor, es importante conocer los aspectos neurológicos en torno a la actividad física. Y actualmente en la población, la OMS ha establecido
1/4 de la población mundial no hace suficiente ejercicio físico recomendado, es decir, 150 minutos a la semana en cada país. Y es importante poder recalcar los aspectos neurofisiológicos, los aspectos cerebrales, entendiendo que el cerebro como un ente dinámico tiene repercusión sobre todas nuestras acciones en los diarios vivires. Listo. Muy bien, con esos datos empezamos un poco. Aquí a hacer una reflexión. Si en realidad la población del Ecuador tiene tan poca actividad física, que estamos hablando de adultos, ¿qué pasa y qué repercute esto en los niños? ¿Sí? Que los niños están realmente guiados y aprenden con el ejemplo de sus padres. ¿Sí? Entonces, ¿qué cultura estamos dando de ejercicio, de prevención a nuestros niños? Ahora, es importante, nosotros sabemos y se habla sobre el beneficio del ejercicio en muchos aspectos, cardiometabólicos para prevenir enfermedades como la diabetes, hipertensión y demás, ¿sí? Esos efectos lo tenemos claro, pero no hemos abordado qué hace el ejercicio a nivel del cerebro de nuestros niños, qué ayuda, en qué beneficia, ¿sí? En general, tenemos diferenciadas, o la evidencia nos dice que tenemos 4 aristas en donde el ejercicio ayuda y colabora en ciertas funciones de nuestro cerebro, en este caso en el cerebro de los niños. Nos ayuda en el funcionamiento cognitivo, es decir, en el aprendizaje, mejor retentivo. Nos ayuda en el desarrollo de la memoria a corto y largo plazo. Nos ayuda en la regulación del estado afectivo, anímico, del estrés, miedo. Y también nos ayuda en el aspecto del aprendizaje motor. Cada vez que nos movemos, cada vez que hacemos ciertos gestos, ciertas funciones, vamos desarrollando un aprendizaje motor a nivel central, a nivel de nuestro cerebro. Y ahora, para entender estas funciones o para saber de dónde nace el por qué se desarrollan estas funciones, es importante que nos ubiquemos un poquito cómo está nuestro cerebro y qué áreas son las que se están estimulando. Entonces, durante el ejercicio se ha evidenciado que durante y después del ejercicio estimulamos toda la masa cerebral, pero hay estructuras específicas donde se ve mayor actividad. Entre esas tenemos la corteza prefrontal, que es en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está detrás de nuestra frente, exactamente, ¿ya? Esta zona o la corteza prefrontal es un área que está encargada de las funciones cognitivas, de la atención, de la toma de decisiones, de la habilidad que tenemos para utilizar el conocimiento, ¿ya? Luego, también se determina que hay estímulo en la zona del diencéfalo, en la mitad de nuestro cerebro, en esta zona, ¿ya? Esa zona específica hay un área que se denomina hipocampo. Es de esta zona de acá, ¿ya? El hipocampo es la estructura cerebral que se encarga del almacenamiento de la memoria a corto y largo plazo. Se encarga de la evaluación o ayuda en la evaluación del comportamiento frente a una situación y también de la memoria espacial que va a tener el niño, que es muy importante, ¿no? Si esta zona se encarga de la retentiva, del almacenamiento de la memoria a corto plazo y estimulamos con el ejercicio, ¿cómo podemos relacionar nosotros en el aprendizaje cuando los niños empiezan la parte de la escolaridad? Entonces va a ser importante que esté estimulándose constantemente esta actividad, ¿ya? Ahora, también hay otra zona que es el hipotálamo, ¿sí? Igual, en el diencéfalo, en la mitad del cerebro. Esta zona se encarga de la conexión entre el sistema endocrino, toda la parte hormonal del cuerpo, y el sistema nervioso, porque para que funcionemos dentro de una homeostasis fisiológica necesitamos que haya esta correlación. Entonces, el hipotálamo se va a encargar del equilibrio orgánico, de la producción hormonal, va a regular la temperatura, el ciclo del sueño, en mujeres embarazadas del parto, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, regula las emociones, ¿sí? Entonces,
Por acá tenemos el área del cerebro donde está más involucrada la parte emocional. Entonces, el ejercicio, la actividad física, también nos ayuda a estimular esta zona. ¿Ya? Y también se ha determinado que tenemos un estímulo en la corteza motora, que es de esta zona de acá, ¿sí? La corteza motora primaria está encargada específicamente de codificar la información para que realicemos un movimiento voluntario, ¿sí? Entonces, todo el tiempo que hacemos ciertos movimientos y demás están regidos, digamos, por esta zona, ¿no? Y por toda la conexión cerebral que hay. Ahora, para que estas zonas anatómicas del cerebro se estimulen, nosotros necesitamos que se produzcan sustancias químicas para poder formar esa conexión. Entonces, el ejercicio, la actividad física, también nos ayuda a producir estas sustancias químicas. Entre esas tenemos el cortisol, tenemos proteínas, tenemos neurotransmisores, ¿ya? Entonces, los neurotransmisores, ¿qué son? Son las sustancias que nos ayudan que entre cada célula cerebral haya una conexión y haya traspaso de información. Entonces, imagínense, con el ejercicio nosotros tomamos energía de la glucosa se metaboliza y se va a producir lactato. El lactato es la energía que necesita el cerebro para poder realizar estas conexiones nerviosas. Con el ejercicio aumenta la producción de lactato y esto hace que se produzca este neurotransmisor, que es el glutamato. Y el glutamato es la sustancia bioquímica que ayuda a estimular en el 80% de la sinapsis cerebral. ¿Qué quiere decir? El 80% de la conexión entre las neuronas para el intercambio de la información. Es muy importante. Y también esto hace que se libere otro neurotransmisor que es la acetilcolina. La acetilcolina nos va a ayudar a la plasticidad cerebral. ¿A qué? A que esas sinapsis nerviosas tengan más uniones, más conexiones a nivel de toda la masa cerebral. ¿Ya? Esto es muy importante. Ahora, hay otro punto. El ejercicio también me ayuda a estimular las proteínas o neurotrofinas. ¿Qué son? Estas sustancias bioquímicas se van a encargar, en cambio, de mantener la supervivencia de las neuronas. Van a cuidar su ambiente, ¿sí? Van a ayudar al crecimiento neuronal, cuidan esta zona. Entonces, también es importante por ese lado. Ahora, cuando hacemos ejercicio, también ponemos a nuestro sistema nervioso, a nuestro cuerpo, en un estrés. Entonces, el nivel de estrés sube y por eso se produce más cortisol, ¿ya? Pero al subir este cortisol, lo que hacemos es que estamos dando la información al cerebro a tomar decisiones encaminadas a mejorar esa reacción al estrés durante la vida cotidiana. Por eso se dice que, y está comprobado, que el ejercicio ayuda a bajar el índice de ansiedad y de estrés, ¿sí? Porque ya en el ejercicio empezamos a producir estas sustancias. Ahora, con todo este resumen y el efecto que vamos a lograr nosotros con la actividad física, y es importante determinar los efectos que se dan en el cerebro del niño, ¿sí? Tenemos efectos a corto y largo plazo. Para diferenciar esto, a corto plazo sería cuando los niños hacen una actividad física tal vez por 4 semanas, 2 veces a la semana, entre 15 a 20 minutos, ¿ya? Entonces, ¿qué efectos tenemos en esa actividad física de corto plazo? Tareas ejecutivas se desarrollan. ¿Cuáles son las tareas ejecutivas? El niño va a tener la facilidad o va a saber cómo tomar decisiones en resolución de problemas que se le presenten en la vida cotidiana. Va a tener fluidez verbal y cognitiva, toma de decisiones acertadas o acordes al ambiente en que se desarrolle, mejora de atención y mejora de memoria en el trabajo y en el aprendizaje. Acá viene. Entonces, si el niño está en la escolaridad, se inició ya el jardín inicial o en la escuela, ¿qué importancia tendría el hecho de que 15 minutos antes de iniciar su clase pueda hacer una actividad física de baja intensidad? ¿Sí? Porque ya durante el ejercicio vamos a estimular toda esta conexión nerviosa. También el ejercicio a corto plazo nos ayuda a la autorregulación del estado de ánimo, ¿ya?
prepara el cerebro para modular el estrés agudo, ¿sí? Para saber reaccionar frente a una situación de estrés. Nos da efectos antidepresivos y ansiolíticos, disminuye la respuesta al miedo. Es importante. Y obviamente también nos ayuda a la plasticidad neuronal, a la neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? La producción de nuevas neuronas. Si producimos nuevas neuronas, tenemos más sinapsis, más conexión cerebral y vamos a poder desarrollar mucho más estas habilidades que ya cuenta nuestro cerebro, pero que el ejercicio ayuda a estimular que se desarrolle. Ahora, todo esto lo vamos a relacionar con la actividad física a largo plazo, ¿sí? Y esto nos va a ayudar o nos determina como tal que logramos ver efectos. A largo plazo sería actividad física mayor a 3 meses y una constancia de 3 veces por semana, que nos va a ayudar a prevenir o retardar el deterioro cognitivo y la memoria, ¿sí? Entonces, el ejercicio tenemos que verlo como una actividad de prevención, ¿sí? Ya se han visto efectos en trastornos como el Alzheimer o la demencia senil, ¿sí? Pero el por qué no hacer este tipo de prevención y dar una cultura de educación y de educación de actividad física a los niños, ¿ya? Ahora, todos los aspectos que yo les he mencionado tienen una duración durante la actividad física y después del ejercicio entre 15 minutos a 2 horas. Entonces, es importante porque esto se va a mantener latente por algún tiempo. ¿Listo? Bueno, continuamos. Ahora, relacionando lo que el niño necesita cuando empieza su trabajo en el aula o la escolaridad como tal, necesita desarrollar lenguaje, memoria operativa, la lectoescritura, el razonamiento abstracto, ¿sí? Tenemos la parte del cerebro emocional, que sería la motivación, emociones, estrés, el trabajo en equipo, el cooperar. El cerebro reptiliano, que serían los ciclos de atención, el sueño como tal, y también se involucra la actividad física. Ahora, de todo lo que yo les he mencionado, obviamente la actividad física va a ayudar a estimular a cada una de estas condiciones que debe tener el niño para desarrollar un buen trabajo dentro del aula, ¿sí? Entonces, por ahí va la importancia de la actividad física en los niños. Listo, sigue David. Listo, entonces hasta aquí el primer reflexivo. Aquí tenemos un cerebro, una imagen de un cerebro y todos los conceptos positivos que se tienen en torno a la actividad física y que la actividad física es buena para la salud. ¿Por qué? Porque tiene el aspecto de mejorar las habilidades o las capacidades motoras, que reducen un 20 y 30%, hasta un 20 y un 30% la mortalidad, y es bueno porque es, ¿no? Y para el adulto, una mejora de la salud muscular, ósea y cardiorrespiratoria. Y como les decía al inicio, lo más ligado hacia el funcionamiento del cerebro era el control de la ansiedad, la depresión y un aspecto anímico, afectivo y emocional. Pero ¿por qué hasta aquí entonces tal vez el foco de atención está mal dirigido o hasta ahora ha sido una estrategia que no ha gravitado en la población en general? Ustedes en casa, si es que a quienes tienen la oportunidad de hacer actividad física desde casa, obviamente en este contexto del aislamiento, pueden, y si han tenido la experiencia de actividad física crónica a largo plazo, ya saben y están muy familiarizados con estos cambios positivos. Y ahora ya saben un poquito más de que su cerebro, como el principal gestor de todas las actividades que hacemos, desde parpadear, es cuando el cerebro se conjuga en un solo, enviando respuestas y estímulos nerviosos a cada momento, unas respuestas que facilitan una cosa y otras respuestas que inhiben o cortan los diferentes procesos, hasta acciones más complejas como realizar alguna actividad física y mientras se realiza alguna otra actividad de cognitivo. Entonces el cerebro está como un ser dinámico súper implícito en todas las cosas. Así que, la siguiente. Ya. Todo esto ha dependido netamente de la adherencia.
y qué tanta facilidad el público en general ha tenido la oportunidad de adherirse o no adherirse a un programa de actividad física, ya sea recreativa o como entrenamiento con objetivos bien trazados. Y aquí la primera definición y los primeros dos conceptos que se deben separar: actividad física y ejercicio. La actividad física es cualquier actividad que demande gasto de energía y movimiento. Consecuentemente puede ser recreativa, puede ser lúdica, puede ser facilitadora del aprendizaje. Y el ejercicio como tal es una actividad regular, organizada y con objetivos, ¿sí? De tal forma que la adherencia va a depender primero de estos dos conceptos. Y lo segundo, y más ligado hacia la infancia, hacia los niños, hacia lo que ellos perciben. Dos conceptos fundamentales. La actitud física es cómo ellos perciben o el entorno los ha ido moldeando en torno a la actividad física. Y la aptitud física, es decir, la actitud física, todos los factores contextuales del entorno, sus capacidades, sus habilidades, sus aprendizajes en torno a una actividad física que le puede resultar agradable o no. Y eso se puede asimismo modificar. Y la aptitud física. Siguiente. Entonces, aquí la aptitud física se ha mal establecido muchas veces y se lo ha relacionado mucho con el deporte. Y asimismo el deporte como una actividad regular, organizada, de mayor demanda de esfuerzo y de tiempo. Y la aptitud física nada más es la capacidad de ejecutar tareas de la vida diaria. Y nosotros, considerando la infancia desde los 4 hasta los 10 años, ustedes en casa, su hijo, si tienen hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus hermanos pequeños, ¿cuál es la función o cuál es la actividad de la vida diaria que más relevante es en su crecimiento? Es el juego. Los niños están hechos para crecer y a través del juego experimentar. Los niños a través de su entorno van adquiriendo nuevas habilidades y nuevos aprendizajes. Esta experiencia del entorno tiene que ser sin excesiva fatiga, con un estado de alerta lo suficientemente alto para evitar alguna emergencia imprevista. Y como les decía, la actitud física, los factores contextuales. Si es que su papá, su mamá, sus tíos son deportistas y ellos lo perciben y como esponjitas empiezan su cerebro a modificar y a formar información en torno a esa actividad que él hace. Y el niño empieza a replicar. El niño tiene una capacidad muy alta que se llama aprendizaje a través de la repetición. Y es que los niños son como espejos. De aquí, siguiente. De aquí, esta imagen, esta imagen me parece muy bonita porque la de los niños gorditos que al parecer están haciendo actividad física les está resultando tortuosa y ustedes lo pueden relacionar en casa. Mi niño tiene 8 años, le gustan más actividades como la lectura, las matemáticas, actividades más de escritorio, es muy bueno tal vez haciendo actividades con las manos y eso está bien. Eventualmente, este niño podría tener una composición corporal un poco más robusta, es decir, es súper inteligente, pero que es gordito. Y en la escuela le ponen a hacer las típicas clases de educación física. Y las clases de aquí de educación física, ese es como un concepto que también se tendría que cambiar generacionalmente. Son, en el mejor de los casos, en la escuela a jugar y en el colegio a trotar y jugar fútbol. Entonces, obviamente, estas actividades, primero, sin ningún fin ni objetivo, le son irrelevantes al niño. Y se tiende a decir que el niño no es apto físicamente. Déjenme decirles aquí que todos los niños son aptos físicamente. Algunos con capacidades y habilidades mejores. Y estas capacidades y habilidades pueden mejorar y tienen la tendencia a mejorar con la práctica progresiva y paulatina del ejercicio físico, de la actividad física como tal. Y lo podemos ligar justamente al juego. Los niños son una fuente interminable de energía y no es normal que un niño
esté inhibido en cuanto a su intencionalidad de moverse. Los niños están hechos para moverse y ustedes asimismo lo relacionarán en casa, que tienen un pequeño ser que es incansable e interminable, nunca se cansa de jugar. Entonces aquí como que esta imagen nos hace reflexionar hacia que todos los niños deberían tener y tienen aptitud física. Son necesarias para que ellos descubran y se vayan desarrollando. Siguiente. Como les decía, finalmente los más grandes influencers, como podríamos decir en la actualidad, seríamos las personas mayores. En este punto, establecer una alianza entre la familia, entre el entorno, si es que a usted le interesa que su niño tenga un óptimo estado de salud física, que es lo que ya sabemos en torno a la actividad física, y ahora también mental, por todos estos cambios en la estructura, el funcionamiento y la emisión de procesamiento en la masa cerebral, la mejora de la neuroactividad, que ya vamos a ver cómo se va desarrollando también. Entonces, en casa, nuevamente, empezar ya un poco a cambiar ese chip generacional de que nosotros tenemos que impulsar como padres, como tíos, como abuelos, como hermanos mayores, la actividad física como una cultura social en los niños. Y les quiero contar hasta aquí como un poco la experiencia. Hubo un colegio a final de los años 90 en Estados Unidos, en el estado de Illinois, era el colegio de Naperville, y con toda la infraestructura que ellos tenían problemas porque sus profesores de educación física vieron que el tiempo de actividad física de los chicos era pequeña. Tenían clases de 40, 50 minutos en los que en realidad los chicos se dedicaban a hacer actividad física 20 minutos. Así que realizaron un cambio en sus clases y lo estandarizaron. Empezaron a tomar muestras de frecuencia cardíaca y empezaron a darles una experiencia estable, es decir, que durante 30 minutos ellos tengan una frecuencia determinada. ¿A través de qué? De bicicletas estáticas, de caminadoras, de máquinas elípticas, y que obviamente ellos todo este esfuerzo no lo perciban como excesivo, sino era un ejercicio de moderada intensidad. Y con esto lo único que ellos querían, su único objetivo, era mejorar las capacidades. Pero aquí ya hubo el primer hallazgo que impulsó también a la ciencia a ligar los efectos de la actividad física con cambios como herramienta en el aprendizaje. Así que estos chicos también mejoraron su expediente académico. Por lo cual, en el 2004 específicamente, este colegio y este grupo de profesores de educación física hizo como un experimento, no sé si está empírico, pero sirvió mucho. Y empezaron a realizar que era comenzando el aprendizaje. Y eran clases, eran 12 voluntarios nada más, de chicos que tenían problemas con sus notas y tenían que recuperar esas notas. Así que les establecieron clases de educación física a las 7:30 de la mañana y les hacían trabajar a sí mismo 30 minutos con una cardíaca determinada, y después de estas clases de educación física tenían que ir a sus clases de recuperación. La siguiente, lo que encontraron fue una pequeña corrección, pero ya era hacia la tendencia positiva, de que mejoraban su capacidad cardiovascular, a la vez de que también mejoraban hasta un 1.34 sus puntajes anualmente, frente a los que solo iban a sus clases de recuperación de literatura, en al lenguaje comprensivo, a lectura, que solo tenían un 0.7. Así que el siguiente año, en el 2005, realizaron el mismo experimento, pero con clases de álgebra. Y aquí se vio un aumento exponencial de las notas hasta un 20.40. Así que este hallazgo fue el primer hallazgo que evidenciaba la hipótesis siguiente, que aunque hipótesis, pero importante para los trabajos que se iban a desarrollar en el futuro y hasta ahora. En cuanto a la hipótesis cardiovascular, es una hipótesis que sugiere que el cambio de las capacidades cardiovasculares es un mediador, es aquello que explica los beneficios durante la actividad física.
pero no se ha podido hasta ahora establecer una relación directa o esta hipótesis no se ha podido mantener por la variabilidad que ha tenido en la metodología de implementación de actividad física, entendiendo actividad física que puede ser de baja, moderada y alta intensidad. Entonces ha habido muchos trabajos que manejan mucho todo esto y empieza a haber un sesgo. Entonces, y como Nelson ya lo mencionaba, hay dos tipos de actividad física que repercuten positivamente en el aprendizaje, en procesos cognitivos de los niños. La actividad física crónica, que es regular, organizada, que es no menos de 3 veces a la semana y durante 3 meses seguidos, y la actividad física aguda, que es considerada como un solo episodio, un único episodio al día de no menor de 15 minutos. Siguiente. Entonces, los hallazgos tiene y la evidencia es bastante robusta en cuanto a la actividad física crónica, se la empezó a tomar como un abordaje, como una técnica de abordaje integral. Entonces, la mejor los abordajes de los hallazgos con mejores resultados en enfermedades neurocognitivas como el Alzheimer, la enfermedad de Huntington, el Parkinson, que lo que hacen es dan un deterioro cognitivo. La actividad física crónica con regularidad tenía no una cura, sino un detenimiento del aparecimiento de los signos de estas personas con deterioro cognitivo, tanto en sus horas como ellos se desplazaban, en sus funciones cognitivas, retención de memoria, y en el caso del Alzheimer, que es una pérdida de la memoria anterógrada, es decir, las personas con Alzheimer que son sintomáticas, se empiezan a olvidar de los eventos recientes, pero se acuerdan de cuando tenían 5 años, más o menos. Entonces, esto empezó a establecerse con la actividad física crónica como un modelo terapéutico. Y un poco a quedarse relegada a la actividad física de un solo episodio. Entonces, como que ahí también para hacer este cambio de chip y para impulsar a las masas, a la población a hacer actividad física, aunque sea una vez en el día y no más allá de 15 minutos, entendiendo que a veces la actividad física es tortuosa, dependiendo del tipo de experiencias que haya tenido previamente, se empezaron a realizar estudios de actividad de los hallazgos durante y después de la actividad física aguda. Siguiente. Aquí esta imagen me gusta bastante porque este es un encéfalo, esto es una toma de una neurona. Sinapsis está enviando un estímulo y al lado hay como una telaraña. Esas son proteínas que aparecen en el Alzheimer. Eso se llama una maraña amiloide, ¿ya? Entonces, estas proteínas lo que empiezan a hacer es empezar a cortar los procesos sinápticos. La información llega hasta aquí y de aquí no pasa porque hay una telaraña que no le deja pasar la información. Entonces, las personas que tienen Alzheimer no pierden la memoria, solo que esta vía para activar este recuerdo está impedida de hacer un impulso eléctrico. ¿Ya? Entonces, la actividad física crónica, sus principales hallazgos y positivismos en cuanto a función cerebral fue en la corteza prefrontal, en la toma de decisiones y en el hipocampo. ¿Ok? Y el hipocampo tomándolo en cuenta que es el regidor de la memoria y de la atención. Siguiente. Así que ya a ver más estudios. Este es un estudio que me llamó mucho la atención porque fueron observaciones en más de 6,000 colegios en Texas y solo querían hacer la relación entre una mejora de las capacidades cardiometabólicas como un indicador del expediente académico de las escuelas. Y aquí evidenciaron dos conclusiones súper puntuales. La primera, que los efectos eran positivos aunque pequeños, y la segunda, por favor, Nel, ayúdame. Eso, que el efecto del ejercicio sobre el rendimiento académico era pequeño, pero ya era positivo en un solo momento, y que el rendimiento físico de escuelas
es un indicador de mayor rendimiento académico. Es decir, que las escuelas que tenían estudiantes con una mejor capacidad cardiorrespiratoria, tenían estudiantes con un mejor expediente académico, que tenían estudiantes. Así que empezaron a indagar más y se estableció con un experimento de un grupo de neurocientíficos que se dedica justamente a ligar estas relaciones entre la actividad física y el cerebro. La siguiente, por favor. E hicieron un último experimento. Este es un experimento del 2014, en la cual utilizaron a 20 estudiantes. Y bueno, el anterior análisis era súper bueno porque contemplaba estos factores contextuales del entorno, como la edad de los padres, el estado nutricional de los estudiantes, el estado socioeconómico de los padres, que también influencia en un aspecto emocional al momento de realizar la actividad física. Y finalmente, con este estudio, que hizo a 20 estudiantes, se les estableció realizar 20 minutos de actividad física con una frecuencia determinada, entre 120 y 130 pulsaciones por minuto. Y estos mismos 20 estudiantes, en un día distinto, se los exponían sentados en su aula con su tutor, sin mayor interacción o movilización física. Posterior a esto, se les implementó un electroencefalograma, y el electroencefalograma es una prueba de neuroimagen que lo que mide son los impulsos eléctricos cerebrales en diferentes partes del cerebro, como hay estos impulsos en unas partes más que en otras, dependiendo de la ejecución que está haciendo, dependiendo de la actividad que está haciendo. Tomando en cuenta que el área prefrontal y el hipocampo se disparan mucho más porque son los regidores de las funciones de atención y memoria. Entonces, con pruebas de lectoescritura, palabras bien escritas y número de palabras bien pronunciadas, resolución de problemas matemáticos y un test llamado test y congruencia, que son esas flechitas de ahí abajo. Entonces, lo que los niños tenían que ir haciendo es resolviendo sus problemas de álgebra y de lectoescritura, y al final, en un monitor, les ponían estas flechitas, y la flechita que se pintaba o la flechita que estaba contrapuesta con la dirección de las demás, era la que ellos tenían que seleccionar si estaba dirigiéndose a la izquierda o a la derecha. Entonces, para esta última prueba, los hallazgos más significativos que tuvieron fue que una onda que se dispara dando la respuesta o es el hallazgo de un número de neuronas en la corteza cerebral que tienen que sincronizarse, tienen que activarse de manera sincronizada y organizada para poder captar la atención. Entonces, estas ondas llamadas P300 se mantenían a abrupto nivel y se mantenían estables en el hipocampo. Entonces, ya había una tendencia de que estos chicos tenían que estar con un mejor control inhibitorio. Y el control inhibitorio es la atención. El control inhibitorio es eliminar los estímulos externos que son relevantes en torno a la función que estoy haciendo. Entonces, hasta aquí ustedes me están viendo tanta lata, tanta teoría. Y habrá algunos que tienen impulsos eléctricos que están porque puede que hayan tenido un aprendizaje en torno a estos cambios en el cerebro, mientras otros como que todavía no se acaban de convencer de ¿será que me salgo de la charla? ¿No me salgo? Y empiezan a tener ondas cerebrales e impulsos eléctricos un poquito más silentes, un poquito más hacia la tendencia de no poner atención. Entonces, este control inhibitorio es súper importante en los niños, tenía una tendencia a la mejora. Y bueno, aquí están los gráficos, las mejoras que tenían. Lo negrito, lo que está pintado de negrito eran los participantes que realizaron actividad física antes de sus pruebas de matemáticas, de álgebra y este test congruente, y se determinó que un solo episodio agudo de ejercicio aeróbico de moderadamente intenso facilitó el rendimiento cognitivo de los niños. Es decir, estos niños, los que hicieron actividad física, tuvieron una mejor, se equivocaron menos en las pruebas y las realizaron más rápido por esta onda que les explicaba llamada P300. ¿Ya? Siguiente. Entonces ya había una tendencia a mejorar
los componentes químicos del cerebro, ya no solo desde un punto de vista físico. De aquí, este video, este es un cerebro. Lo que está en amarillo o naranja son todas las redes neuronales. Y estas redes neuronales tienen una interacción dinámica a cada segundo, a cada minuto, a cada hora durante el resto de nuestras vidas hasta que sea el fatídico momento de nuestro deceso. Lo que se ve de diferentes colores son estos impulsos eléctricos que les decía que se va activando en diferentes áreas del cerebro. Les pongo un ejemplo. El hipocampo es el comandante de la atención y el aprendizaje, ¿ya? Entonces, ahorita quienes están interesados y están aprendiendo tienen un mayor eléctrico en esta área. Quienes tengan un aprendizaje un poco más visual, en el área en el área posterior del occipital, está el área visual y tendrán una mayor amplitud de su. Y finalmente lo que se ve en el video se va ampliando, vamos a entrar hacia el cerebro de una persona normal sin ningún deterioro cognitivo ni neurodegenerativo, y lo que se ven así esos destellos blancos son las sinapsis, son los impulsos nerviosos que están enviando una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Ya? Hasta aquí lo que hemos visto y lo que la evidencia nos puede mostrar es que el ejercicio físico ya no es solo un dominante físico, ¿sí? Como su nombre lo dice, actividad física, sino que ya repercute en cambios del cerebro. Entonces, todos estos cambios que les hemos hablado, que se dan una y otra vez más intensamente en la actividad física, lo que nos da es un cerebro un poco más despierto, un poco más adaptable, más resiliente, es decir, hay neuroplasticidad. El cerebro crea nuevas conexiones, nuevos aprendizajes durante y después de la actividad física. En exámenes del encéfalo, del cerebro, que miden la captación de sangre en un momento determinado y específico, se logró hallar que durante el ejercicio físico, el primer de 15 minutos, un único episodio, hubo baja de la irrigación sanguínea en el área prefrontal. Obviamente esta baja no fue nociva, no fue dañina, no hubo hipoxia, hubo una hipoperfusión. Y posterior al ejercicio, ya durante los 30 minutos, cuando ya se acabó el ejercicio, hubo un aumento brusco de la irrigación cerebral. Entonces, así es como también este perfil neurofisiológico mediado por la actividad física, ya tenemos cambios en la química cerebral, cambios en la irrigación cerebral, en áreas específicas que tienen que ver con el aprendizaje y las funciones ejecutivas del cerebro. Asimismo, la conducta del cerebro cambia por la actividad física, con un mejor metabolismo, que en el caso del lactato, glutamina y glutamato, que lo que hace estas son fuentes energéticas del cerebro cuando la glucosa se acaba, ¿sí? Y la glutamina, entendiéndose que es el principal neurotransmisor, es el principal mediador de sinapsis, es el principal que ayuda a este procesamiento y actividad cerebral. Consecuentemente, un cerebro que previamente haya tenido actividad física es un cerebro mucho más plástico, despierto, que tiene mucho más despierto. Siguiente. Esto es importante. A ver. Y aquí llegamos como un poquito más a la parte práctica, nos vamos soltando un poquito más. Y hasta aquí, si es que considerando que nos hayan puesto atención hasta ahorita en toda la explicación y hayan entrado un poquito más en contexto, les pongo un ejemplo. Una hora antes de que ustedes hayan estado en esta charla, digamos que ustedes hicieron actividad física. Consecuentemente, sus ondas cerebrales se despertaron, se dispararon y hubo mayor interacción en la sinapsis, ¿verdad? Ahorita están teniendo esta charla y están intentando tener mayor retentiva, ¿ok? Mayor aprendizaje. Y dentro de este aprendizaje hay algo súper importante que también se evidenció, que son los potenciales motores evocados. Y esto nada más es el reflejo de un estímulo en el cerebro, envía impulsos eléctricos hacia el músculo, hacia las unidades motoras para producir un movimiento.
¿Ya? Entonces, una mayor actividad cerebral, un cerebro más despierto, tiene una mejora en los tiempos de respuesta. ¿Y cómo medir ese tiempo de respuesta para que ustedes lo vayan haciendo ya en casa? Con una regla de 30 centímetros y con la ayuda de alguien más, ustedes cogen la regla desde arriba y la parte más distal de la regla, sus dedos tienen que atrapar la regla en el momento que le suelten de aquí arriba. Y cuentan la cantidad de centímetros o la cantidad de líneas que ustedes se demoraron en atrapar. Y refleja con una fórmula que ya está previamente establecida, reflejan cuál es su rapidez o su tiempo de respuesta. Entonces, el ejercicio no te hace más inteligente, pero pone tu cerebro, el cerebro de alumnos, el cerebro de niños en una óptima condición para que puedan aprender. Entonces, el ejercicio es un facilitador del aprendizaje. Exactamente. Les invito a que hagan este experimento en casa con sus hijos o ustedes y hagan una comparación, aunque subjetiva, pero que es tangible, que ustedes ya la pueden mirar y observar con ustedes mismos, previo a la actividad física y sin actividad física. ¿Ok? Siguiente. También, aparte de poner en óptimas condiciones a nuestro cerebro, es importante también tomar en cuenta que nos ayuda a la toma de decisiones, ¿sí? Nos ayuda a autorregularnos en momentos de estrés, de ansiedad, de miedo que pueden tener los niños. Entonces, el ejercicio lo que hace es que nosotros sepamos, o el niño sepa ocupar toda la información que tiene de una forma óptima y responder a ese estrés o al miedo o a la ansiedad que tenga en ciertas situaciones. Entonces, es importante, sí, la parte del aprendizaje, la parte cognitiva, pero también es importante la inteligencia emocional, el cómo el niño va a reaccionar a diferentes situaciones. Entonces, el ejercicio, la actividad física como tal, también nos ayuda a preparar y a darle las herramientas cognitivas para poder saber reaccionar a estas situaciones. Entonces, es importante también porque es una balanza entre estos dos tipos de inteligencias, cognitiva y emocional. Exactamente. Muy bien. Gracias, Nene. Y aquí ya, entrando a la parte de entregarles a ustedes herramientas y tips para que intenten y vayan implementando este cambio generacional como una nueva cultura hacia la actividad física, por los cambios que repercuten en el cerebro. Ahorita soy padre de esta niña, este sujeto experimental que pueden ver en las fotos, se llama Isabela, acaba de cumplir 5 años. Y realmente es algo a lo que yo he estado expuesto en estos últimos meses y supongo que ustedes en casa si tienen hijos también les haya presentado esta inquietud. Y es del que en este tiempo, en las clases virtuales, mi hijo está aprendiendo o no está aprendiendo. Aquí yo les puedo decir desde mi experiencia que mi hija sí está aprendiendo. ¿Por qué? Porque es una chica que tiene un padre terapeuta un poco intenso. Así que constantemente ella es sujeto de mis experimentos y yo nada más sujeto a darle experiencias de movimiento. Actividad física moderada. Y aquí van los 5 tips. Saque papel y hoja o tome fotos, ¿ok? De la dosificación del ejercicio agudo que tiene cambios positivos para ligarlos con el aprendizaje como facilitador del aprendizaje. Y la primera es que la actividad física hasta 2 horas antes de escritorio. Así que su hijo tiene clases a las 10, por ahí métale a hacer un poco de bailoterapia con usted 2 horas o 1 hora antes de que haga, para que él tenga un poco su cerebro más despierto, más adaptable, más plástico, más moldeable hacia la información que en clases, en la pantalla, le van a dar. ¿Ya? Lo segundo es que sean todos los días. Es como una conciencia que debemos generar y es como ese compromiso de que ya, bueno, voy a intentar hacerlo todos los días. Y establecer un tiempo no menor a 15 minutos. Aquí, súper importante, dependiendo de la edad y entendiendo que los niños de hasta 6 años, obviamente, de las experiencias previas que haya tenido, por ejemplo, mi hija tolera hasta 60 minutos de ejercicio, pero es porque es una niña que ha sido expuesta a varios estímulos de ejercicio físico. Entonces, ella le gusta y asimismo influenciado por el entorno, su escuela,
Me gusta mucho su metodología porque utiliza mucho movimiento corporal y un poco intenso y excesivo. Entonces, por ahí también estos factores contextuales del entorno van influenciando. Así que estos tres primeros, que sea todos los días, que sea hasta 2 horas antes de actividad en escritorio, pues sean en las mañanas o en las tardes que hagan deberes, y establecer un tiempo no menor a 15 minutos. Si es un niño como que usted, como padre, como adulto responsable, dice, no, mi hijo como que no gusta la actividad física, pero lo voy a intentar, empiece con 15 minutos. Da óptimos y muy buenos resultados. Desde la experiencia también les hablo. Lo siguiente. Y que sean actividades también que lúdicas, ¿no? O sea, actividad física ya lo podemos determinar como no menor a 15 minutos, pero una actividad que el niño disfrute realizarla, ¿sí? Y otra cosa, súmese la actividad, Sí, haga eso, niño, trabaje con su hijo, descubra cómo se mueve, descubra qué es más fácil para él, saltar en un pie, en dos, hacer ejercicios de coordinación, porque eso es importante, eso le va a dar la pauta para cuando usted ya empiece a trabajar y lo haga como una forma de vida y de ejemplo para su niño como tal en la actividad física. ya. Gracias, Nel. Entonces aquí, hasta la anterior diapositiva, eran fotos de hace 3 semanas en las cuales yo empecé como a tomar los tiempos de respuesta en actividades como de... Entonces, la primera, ella estaba clasificando tarjetas y tomé el tiempo en dos momentos distintos. Y hubo sí una tendencia ya en la práctica, que discriminaba las tarjetas con mayor rapidez posterior al ejercicio. Y asimismo, mi hija, 5 años, hace 2 semanas empezó a intentar leer, ya lo está logrando, y fueron mucho más los beneficios, tanto la retentiva como la propia predisposición para hacer la actividad en escritorio cuando hizo actividad física. Y lo siguiente, los dos últimos tips, es justamente los puntos que Nelsi topaba. Ser parte del proceso, inmiscuir en el movimiento de los chicos. Y cualquier actividad que usted quiera inventarse, implementar, que sea un estímulo constante mantenido en el tiempo que usted ya se determinó. Empezamos 15 minutos aunque sea terapia, como les digo, y utilicen aquí la herramienta tan valiosa que es el juego. El juego en los niños es una herramienta increíble que modula también el aprendizaje, ni siquiera solo las habilidades motoras y las experiencias que el niño va teniendo con su entorno, sino el juego es un gestor de conocimiento de nuevas cosas, de habilidades que él puede ir superando. Jueguen a lo que ustedes arrástrese, ensúciese con su hijo, sude con su hijo, moléstele, pero hágalo y usted sea parte activa de esto. Finalmente, aquí dos pequeños videos, ahí me ven ahí, me pueden ver bailando. Y esto lo hicimos 15 minutos. Estamos así mismo. Ella tiene la capacidad, Isabela tiene la capacidad de ella guiar el ejercicio. Entonces, así mismo, dentro de la rutina que usted tenga en casa con su hijo, de un tiempo destinado para hacer actividad física y varíe con las actividades físicas y empodérele a su hijo ser parte también activa del ejercicio. No le delegue solo a él o no le imponga las actividades. Aquí, esto fue después, Isabela hace 3 semanas empezó este proceso de sumar, de las sumas, y esto lo hizo mucho más, esto me dio fue muy grato y me dio hasta risa, porque lo hizo en 40 segundos de esta suma, y es un poco grande, entonces más se demoró en contar que en realizar la operación matemática, y esto fue posterior al ejercicio, entonces es muy grato para mí ver cómo la actividad física que yo le he dado de los 3 años ha venido siendo un factor esencial en el proceso cognitivo y la adquisición de nuevas habilidades de mi hija. Y aquí también establecer las diferencias de las edades. Como les decía al inicio, establecer que la edad de la infancia, de la primera infancia, es un periodo muy crítico, porque aquí nosotros influenciar aún en las creencias, en los conocimientos, en las actividades, en las rutinas de nuestro hijo. Ya cuando nuestro hijo entra a los 11, 12 años, olvídese que usted va a poder cambiar fácilmente los conceptos, los preceptos, las rutinas de su hijo. Y ya cuando entran a la adolescencia, pues es mucho más complejo, ¿no es cierto?
Y bueno, lo mismo, ¿no? Asimismo, medí el tiempo que tuvo para leer 4 palabras y lo hizo mucho mejor después de la actividad física. Aquí, siendo infidente, la única como respuesta que tuvo más lentitud para realizar fue la clasificación de tarjetas posterior al ejercicio. Una vez se demoró como 3 minutos y fue como que, wow, punto menos para el ejercicio. Pero fue un solo episodio. Y es de esto, ir conociendo ustedes y experimentando en casa con sus hijos. Aquí estos últimos 3 videos son como la secuencia de cómo un proceso bien establecido y con objetivos puede lograr beneficios tanto, como ya vimos, en el aprendizaje como en la movilidad del niño. Aquí Isabela tenía 3 años. Y empecé a darles estos estímulos con colores, con juegos. Usted sea con su mentalidad, vuelva a ser niño para que le dé estos estímulos a su hijo para que potencie las habilidades en torno a sus capacidades de movimiento, pero que se mueva. Esto fue ya, Isabela tenía 4 años, y asimismo con comandos de los diferentes colores, y va haciendo equilibrio, va haciendo saltos. Y finalmente, mi único objetivo que yo me tracé desde los 3 años fue que mi hija se movilice y que mejore saltos y equilibrio. Y aquí un último video que saqué, Isabela está saltando una superficie de 30 centímetros de altura. Entonces fue como que todo este proceso para que ustedes entiendan de que ahorita Isabela es como que está en un proceso de actividad física crónica. Y en comparación como algo ya tangible, algo que ustedes pueden observar, los beneficios positivos en torno a la actividad física. Así que como a cambiar ese modelo, a cambiar esos conceptos que actividad física, e intentamos movernos un poco más. Nosotros, seres humanos, estamos hechos para movernos y no importa la edad. Ahora, obviamente, si es que queremos que mejoren sus capacidades los niños, es súper influyente la primera infancia, pero si usted ya es adulto mayor, muévase porque la evidencia lo dice, muévase porque los resultados están ahí, observables, son palpables. Exactamente, en todas las edades hay evidencia de que se produce sinapsis nerviosa, hay evidencia que hay plasticidad neuronal, hay evidencia que nos ayuda en el aprendizaje, que nos ayuda en la memoria, ¿sí? Pero tomemos en cuenta que bueno, estamos en este tiempo de confinamiento, los niños están en clases y demás, y ha sido importante mencionar el hecho de cómo podemos ayudarles desde casa con cosas tan chiquitas como determinarnos un horario y saber que sé que antes de que empiece la clase o haga la tarea, voy a preparar al cerebro de mi hijo. Entonces, sí, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta bailar? Bueno, vamos a bailar 15 minutos. Solo cuesta tener en cuenta el tiempo, porque para que se considere actividad física y logremos estimular todos estos procesos, no puede ser la actividad física menor a 15 minutos. Ahora, todo este proceso tiene que ser paulatino, no de aquí le voy a hacer a mi hijo 30 minutos de ejercicio, no, tiene que ser paulatino, tenemos que buscar la herramienta de que le guste la actividad que está haciendo y luego con el tiempo, como ven el proceso que ha ido manejando Isabela desde los 3 años, que se puede trabajar desde los 3 años, va a llegar a un sistema de actividad física crónico que ha pasado más de los 3 meses, que tiene establecido ya lo que tiene que trabajar y se va avanzando como tal. Pero ella siempre es activa de la actividad física como tal. Ella comanda, ella guía. Déjele a su niño que desarrolle, que sepa cómo quiere moverse. El niño sabe cómo moverse. El niño tiene la facilidad de hacer movimientos sin causarse daño, sin lesionarse. Es muy óptimo, ahorrando energía. Entonces, déjese llevar también y acompañe este proceso. Sí, y bueno, una conclusión y reflexión final es lo que ya hemos venido haciendo énfasis durante toda la charla, que la actividad física en la infancia sujeta a todos estos cambios biológicos, estructurales, preparando una mejor adaptabilidad, es decir, tiene mucha más neuroplasticidad y es un cerebro que hasta 2 horas después de hacer ejercicio está apto para recibir mejor estos estímulos de aprendizaje. Ahora hay que tener muy en cuenta también que cuando ya se quiere establecer, hay muchas habilidades cognitivas.
Y así como hay muchas habilidades cognitivas, hay muchas modalidades de ejercicio físico. Así que unos tipos de ejercicio físico, unas modales de ejercicio físico o de estímulos va mejor encaminada para la mejora de otras habilidades cognitivas. Entonces, lo único que habría que diferenciar como conclusión, pero la actividad física es beneficiosa en los procesos neuronales del cerebro, del niño y del adulto mayor también. Exactamente. Muy bien, listo. Em, hemos acabado. Esperamos preguntas. Súper bien, chicos. Felicitaciones. Ha sido una charla muy enriquecedora para todos. Ver esto justamente como fisioterapeutas, como profesionales de la salud, cada vez manejamos este mensaje de sea cual sea la edad que tenga la persona, la importancia que tiene el ejercicio y el movimiento para la salud. Así es, el movimiento es salud. A ir viendo si tenemos Muchos algunas beneficios. preguntas. Más allá de creer que prevenimos la obesidad, hay cambios metabólicos como tal, es todo un engramado de beneficios que nos trae la actividad física en todas las edades. Ya, muy bien. Les voy a hacer una pregunta. Pauli nos dice, en niños con autismo hay que realizar actividad física grupal para darle experiencias, estímulos y un entorno diferente, o actividad física individual para controlar experiencias, estímulos y el entorno. Ok, pues muy buena la pregunta, porque en torno al autismo hay un abordaje integral. ¿En qué sentido? Aquí un profesional capacitado y experto tiene que establecer si es que el niño autista eh, tiene conductas agresivas o simplemente es un niño que se puede adaptar fácilmente a un entorno distinto. Entonces, no siempre las actividades colectivas son un potenciador o son un facilitador de la actividad física, como una persona sin patología neurológica. Entonces hay que primero evaluar el contexto de ese niño, sus relaciones del entorno, su familia, su entorno, cómo ha crecido, para poder establecer un tipo de actividad física para mejorar las habilidades cognitivas que ese niño va a necesitar. Ya, listo, muy bien, excelente respuesta. Como en todas en las áreas de fisioterapia, siempre el tratamiento es individualizado, entonces siempre necesitamos ver qué es lo mejor para cada persona desde la experiencia o la evaluación de un profesional. Tenemos otra pregunta. Sonia nos dice, buenas noches, excelente charla. ¿Cuáles serían las actividades físicas que se deben realizar en personas adultas mayores con deterioro cognitivo? A ver, la actividad física que se puede trabajar en el adulto mayor va desde realizar una caminata, realizar tal vez ejercicios o trabajo de coordinación, ¿sí? Lo que involucra sí que sea una actividad física constante en un tiempo de 30 minutos o más, dependiendo de la funcionalidad y de las habilidades que desarrolle el adulto mayor como tal, ¿sí? A veces creemos que porque es un adulto mayor, tal vez no puede correr, tal vez no puede hacer bici, las rodillas, el dolor, y pensamos que podemos causar algún daño como tal, ¿no? Pero no, o sea, en realidad la actividad física también nos ayuda a modular estos procesos de dolor. Entonces, o sea, si tenemos un adulto mayor que tal vez tiene un problema ya en su retentiva, en la memoria, pero también tiene por ahí un dolor de rodilla y como tiene el dolor de rodilla no camina porque se le va a empeorar el síntoma. No, la actividad física también nos ayuda a modular este tema. Entonces, puede ir por ese lado o también pueden ir actividades como más lúdicas. Puede ser también juego de cartas, bingo, cosas que ayudemos a mejorar esta parte de la atención como tal. No sé si quieres sumar algo más, David.
Sí, para complementar, Nel, tu valiosa respuesta. En los adultos mayores con deterioro cognitivo, lo que se busca y en cuanto en torno a la actividad física, a veces lo más simple es lo más complejo y completo que necesita una persona. Entonces usted en casa, dependiendo de las condiciones que tenga su adulto mayor, tal vez pueda ser un adulto mayor que ya no se puede desplazar por sí solo caminando, pero si es el caso que puede caminar, entonces una actividad simple que ayuda a la coordinación y la coordinación influye directamente en el proceso de la memoria a largo plazo. Entonces, el subir y bajar una grada con un solo pie o el hacer o el replicar el paso hacia adelante de un solo pie, usted ya está fomentando esta adquisición o este trabajo de la coordinación. O la marcha, o sentarse, pararse en una silla. Y esto también muy ligado, perdón que te corte, esto también ligado en estas edades va muy bien, resultados bastante buenos en cuanto a hacer un tipo de actividad física con una demanda cognitiva. Es decir, mientras su adulto mayor está realizando esta como reducción hacia atrás, que vaya contando del 1 al 10, que vaya contando de 2 en 2. Es decir, además de una demanda física, estamos realizando una demanda cognitiva. Esto es un foco externo que es muy bueno durante el proceso también de aprendizaje y de mantención de estas habilidades para que no se vayan perdiendo o que los síntomas de cualquiera que sea con la enfermedad vaya siendo muy agresivo en su progresión. Sí. Excelente respuesta, chicos. Igual también agregar que al igual que los niños, los adultos mayores o las personas en general que quieran comenzar a hacer actividad física, deben comenzar con una actividad que se les haga fácil o que les guste realizar. Es la primera recomendación para iniciar un programa de actividad física y luego de ejercicio como tal. Entonces, ir probando qué nos gusta y en qué cosas, en qué ejercicios tenemos mejores habilidades y aptitudes, como habían mencionado en el transcurso de la charla. Tenemos otro aporte. Robert nos dice, excelente y gracias por este tema tan extenso e importante en nuestros niños. Es importante acotar que cada etapa y edad del niño conlleva el desarrollo de ciertas habilidades físicas y cognitivas. Muchas veces caemos en el error de la comparación entre niños, las distintas habilidades, sin entender este aspecto. ¿Qué nos podrían ustedes acotar? Súper, ¿no? Es muy interesante porque sí, en torno, como todos somos personas dinámicas y completamente distintos, hay algo que se llama rango de variabilidad en cuanto a las actividades, en cuanto a las habilidades psicomotoras, entiéndase como habilidades psicomotoras, movimiento ligado a procesos cognitivos, y este rango de variabilidad en la secuencia y consecución de los años puede ser de hasta 3 años de un niño a otro. Así que sí, es muy malo a veces comparar a los niños de que, sí, mira, tu hija ya está leyendo y la mía nada, sí, pero tal vez puede ser que su hija pueda hacer otras habilidades, tenga otras habilidades o aptitudes que mi hija no las tenga. Y aquí un ejemplo bastante bueno que se me acaba de ocurrir. Si ponemos a comparar dos niños, un niño que ha crecido en el campo, que no tiene mayor exposición a tecnología, frente a un niño que está en la ciudad, que tiene todas estas herramientas tecnológicas. ¿Y cuál creen ustedes que sería el sesgo o quiénes creen que tengan mayores habilidades psicomotrices? Aquí les diría, la mayoría de ustedes dirían el que tiene más acceso a la tecnología y naranjas agrias. Los niños que tienen mayor exposición al entorno son niños que se relacionan y sus habilidades psicomotrices se pueden desarrollar en un mejor estado. Tal vez el niño que está sometido a tecnología tenga mejoras en las capacidades tales como relaciones sociales o tal vez de lectura, comprensión lectora o análisis numérico, pero el niño que está en el campo psicomotrizmente tiene muchas más herramientas para aprender también esto que el niño de la ciudad es más alto, pero con más facilidad el niño del campo. Entonces, el entorno aquí es un factor influyente al 100%. Sí, el entorno influye un montón. Es importante tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, cada niño va a ir desarrollando sus habilidades cognitivas, emocionales, psicomotrices en diferente tiempo, en diferente etapa, de acuerdo al estímulo que haya recibido, de acuerdo al entorno que tenga.
Entonces, evitemos hacer este tipo de comparaciones y sobre todo, creo que para los padres es no preocuparse tanto porque tal vez mi niño no llegue a cumplir algún tipo de tarea o de función que se supone que acorde a la edad lo va a hacer. Tal vez desarrollará después de esa habilidad, pero no estresarnos en ese tema como tal, ¿no? Respetar el desarrollo tanto psicomotriz, cognitivo y emocional que tiene cada niño. Sí, justamente, y también tal vez importante en este modelo que tenemos de aprendizaje en escuelas y colegios, sobre todo en la escuela, muchas veces todos los niños aprendemos de la misma forma, sentados en un pupitre. Sin embargo, después de la charla y todo el conocimiento que nos han transmitido, podríamos ver que hay niños que aprenden de diferente forma. Algunos niños será más fácil cuando ellos se mueven, entonces el aprendizaje es mejor. No todos los niños van a aprender sentados, entonces eso también sería de tomar en cuenta para los papás que sobre todo en estos momentos están a cargo de la educación al frente de sus hijos, ayudándolos y guiándoles en este proceso de aprendizaje. Así es, Carito. Bueno, tenemos una preguntita más. Dice, ¿cuál es su opinión de la estimulación temprana? ¿Es buena o mala? A ver, David, sí. Ya, yo primero, ya. A ver, en torno a la estimulación temprana, dependiendo de los objetivos que se tenga con su niño. Si usted ve que su niño no tiene interacción con otros niños, y en este contexto, digamos, unos 8 meses, ¿ya? Y digamos que su niño no ha tenido mayor interacción más que con usted y el padre de su niño. Consecuentemente, su niño va a tener esta como referencia a socializar con los demás. Entonces, la estimulación temprana, bajo este concepto y este objetivo de socializar con otras personas o con otros niños de su edad, es positivo. Ahora, no hay que caer en algo más que malo, es como contraproducente acerca de la sobreestimulación. Niños sobreestimulados tienen un efecto de rebote, que el estímulo que les demos repetitivamente durante un periodo de tiempo exhaustivo y el niño no necesite en realidad, el niño simplemente desecha y no le sirve esa información. Así que como que estaríamos gastando ese dinero en cuanto a la estimulación temprana. Entonces, asimismo, habría que establecer esos objetivos bajo los parámetros de un profesional capacitado. Tomando en cuenta lo que hablamos anteriormente de respetar el proceso de desarrollo del niño, sí, también entra el tema de la estimulación temprana. El cerebro sabe de movimiento. El cerebro de un niño empieza a desarrollarse con el movimiento psicomotriz, ¿sí? Respetemos eso. Si mi niño lo tiene, si mi niño ya se sentó, ya tiene control de cabeza, si ya empezó a gatear, dejémoslo que lo haga en la casa, que se mueva libremente. Esa es una estimulación adecuada para él dentro de su entorno, ¿ya? El tema de la estimulación temprana sin tener un objetivo que se quiera estimular, que el niño no lo tenga como tal vez un retraso motriz, en que logre sentarse solo, hablando en bebés como tal, ya. Sí, el objetivo de esta estimulación adecuada es para que mi hijo logre sentarse y luego ya podrá hacer los diferentes movimientos que conllevan después de tener un control del tronco, ¿ya? Entonces, es importante saber esto. Vamos al hecho de que sobreestimular tampoco es bueno, ¿no? El exagerar en estas cosas tampoco. Y también, o sea, el ejercicio o la actividad física que hoy explicamos, también vamos a verlo no como que englobar en que tienen que hacer actividad física, no, todo es paulatino, todo es programado, buscando siempre, respetando esta individualidad de cada niño. Muy bien, les tengo otra pregunta. Dice, buenas noches, excelente charla. Mi pregunta sería, sucede que los niños en que aquel momento captan sus actividades y en la siguiente clase se les olvida de qué manera se podría interactuar en aquel momento. A ver, voy a repetirle, no entendí muy bien. Dice, también. Que los niños en ese momento captan su actividad, pero para la siguiente clase se les olvida. ¿Cómo se podría interactuar en esta situación o en este momento?
Ah, ya. Cómo mantenerla retentiva. Ya. Ujú. A ver, David. La retentiva del movimiento. A ver, contemplando que los músculos también tienen memoria, ojo con eso. Entonces, los momentos van a ser completamente distintos. El ejercicio, si ustedes empiezan a hacer así muy visuales, los movimientos no van a ser los mismos porque el momento ya no es el mismo. Así que siempre las instrucciones tienen que ser claras, tienen que ser cortas y usted tiene que ser el gestor de movimiento del niño. Usted tiene que ser el espejo del niño para que esa retentiva como que vuelva a su cauce y el niño se acuerde de cómo moverse. Los estímulos igualmente tienen que ser aptos o adecuados a las preferencias que él tenga, colores, números o algún juego. Eso puedo decirles yo lo que entendí de la pregunta. No sé tú, Nelly. Yo creo que también iba por la parte de actividad física. Entonces, el hecho de querer mantener la retentiva, se podría hacer una actividad de 15 minutos en el aula previo a dar la siguiente clase, ¿ya? Con eso, como les explicaba David, tenemos sustancias inhibidoras y excitadoras, ¿sí? En el cerebro. Entonces, si sabemos que se producen sustancias inhibidoras como para lograr la concentración y el aprendizaje en el niño, después de la actividad física, entonces una herramienta sería que se dé 15 minutos de cierta actividad que le ayude al niño y luego iniciar con la fase del trabajo en el aula como tal, para lograr mantener la retentiva. Igualmente me imagino que en cuanto al conocimiento, o sea, la información de lectura o matemática o cualquier aprendizaje que están haciendo, la retentiva va a ser igual, o sea, va a tomar un tiempo en que el niño vaya reteniendo ciertos conocimientos, depende de la actividad que también vaya realizando. Sí, y Sí, además hay estos efectos a corto plazo, pero para verlos a largo plazo, obviamente tenemos que tener un trabajo de más de 4 a 6 semanas continuas, ¿no? Para ver el efecto. así es. Y bueno, creo que lo último que habría que establecer es que no se ha logrado establecer que la actividad física de alta intensidad incluso sea contraproducente en los procesos cognitivos del niño. Por si alguien ha pensado que después de, no sé, que un niño que no es tan apto físicamente le pongan a correr 30 minutos y termina agotado, después en su clase de aula o de escritorio no va a aprender nada. Al contrario, sí va a tener estos procesos de aprendizaje. Sí, bueno, hay que modular también entre actividad física moderada a Alta actividad física. intensidad. Depende de la situación, del objetivo que tengamos y del entorno, ¿no? Excelente, Por chicos. supuesto. Tenemos un aporte más que dice, en nuestra sociedad es importante que el concepto de la educación física como tal debe ser transformado dentro del proceso escolar. Por supuesto. Los Eh, profes de educación física tienen el sartén por el mango. De hecho, el trabajo debería ser un trabajo multidisciplinario con el profesor. El profesor conoce al grupo, sabe que a niños le cuesta tal vez poner más concentración en cierta actividad y aprovechar el hecho de que el profesor de educación física sabe dosificar la actividad, sabría qué trabajar y cómo promover y ayudar en el aula. O sea, tiene que haber una comunicación súper esquematizada en objetivos claros de lo que se quiere lograr en el aula. Porque en la clase de educación física se puede hacerlo, solamente que la concepción acá, la educación física, y de hecho casi no le dan mucha importancia y tendrá 1 hora a la semana la clase, es como correr un poco, tal vez hacer algo de gimnasia, está bien, le va a ayudar, pero si el saber que yo hago una actividad con mejor criterio en cuanto a actividad física me va a ayudar en el aula, pues habrán resultados muy buenos. Así es, y bueno, para complementar, nada más decir que sería como un llamado hacia los colegios de que no conozco yo aquí en el país si es que existe algún colegio que te ofrezca al menos 4 veces a la semana educación física. En Estados Unidos, apenas el 4% de colegios en el país, teniendo la magnitud que es
el sistema educativo ya, con estas evidencias, te ofrece 4 o 5 veces. Y aquí lo que se tiene es más como la educación física como un momento de recreación. Y quienes les gusta recrearse y jugar a través del movimiento, felices de la vida. Y quienes no son muy adeptos hacia eso, se sientan o simplemente no hacen nada. Es como pérdida de tiempo. Es como que se están desperdiciando esos recursos también, ¿no? Sí, así está. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál sería el proceder con los niños hiperactivos para lograr una mejor concentración y atención? Aquí algo súper importante en torno a la hiperactividad. A ese niño hay que ponerle a jugar, pero a este niño con reglas o con límites. Entonces, desde este cambio de los límites, desde un punto de vista conductual del cerebro del niño, durante la actividad física, para que se mejoren estas, o intentar influenciar, porque no es que va a mejorar, para influenciar el cerebro del niño. Ahora habrá también la evaluación, que es súper importante, del profesional médico, porque tal vez ese niño no solo necesita hacer una descarga motora, es decir, descarga de energía a través de la actividad física, sino también en realidad necesita un medicamento que necesite ser medicado para mediar las respuestas neurológicas, neuroactivas que está teniendo en su cerebro. Claro, habría que, de hecho, tener un trabajo multidisciplinario entre el médico, tal vez psicopedagoga, docente, porque se necesita tener una evaluación previa y saber cuál es la condición o cómo es el tema de la hiperactividad. Y claro, ahí sí se podría, digámoslo así, prescribir, pero dependiendo de la condición del niño, del tipo de diagnóstico, digámoslo así, que tenga. Sí, excelente respuesta. Igual, para todo tratamiento o abordaje, siempre necesitamos una evaluación correcta. Entonces, estar seguros que ese niño es hiperactivo y no simplemente que el niño tal vez quiere jugar más, o sea, no tiene un diagnóstico en sí, sino que él está justamente en esto de moverse, de experimentar, de aprender mediante el movimiento, y que muchas veces a los familiares o a las personas que convivimos con niños nos molesta a veces que estén jugando todo el tiempo, pero sin embargo ellos aprenden de esta forma. Entonces, como nos dijeron durante toda la charla, integrémonos a la actividad y promovamos junto con los niños el aprendizaje. Así es, Carito, gran aporte. Y bueno, sí, también en esto, lo que tú decías, Carito, utilizar sí positivamente las tecnologías como consolas de justamente fomentan el movimiento, la actividad física, y que tiene asimismo estudios y evidencia de dar beneficios en cuanto a la actividad física, mejora de aprendizaje y procesos neurocognitivos, como el Wii, el Nintendo, que son gestores de movimiento, mientras tiene una como demanda cognitiva y estímulo visual de moverse mientras juega. Menos pantalla, más movimiento. Sí, excelente, chicos. Agradecerles a ustedes por la charla de hoy. Estuvo súper buena, súper interesante. En realidad fue muy enriquecedor el conocimiento que nos han brindado hoy, y también agradecer a todas las personas que se conectaron y se quedaron hasta el final de la charla, que estuvo muy interesante. Recordarles también que esta plataforma y este proyecto está creado justamente para tener un poco más de interacción con la comunidad, de saber cuáles son sus necesidades, sus preguntas en torno a la salud, y bueno, tal vez darles una respuesta desde un ámbito profesional y con conocimiento a todas esas dudas que pueden llegar a tener en casa. Invitarles también para que nos sigan acompañando los fines de semana, viernes y sábado, en estos conversatorios, en estas charlas con profesionales de la salud. El día de mañana tenemos un tema muy importante, que igual es la actividad física, y un modelo que engloba tanto la salud como el deporte. Entonces esto nos va a ayudar un médico deportólogo. El día de mañana están todos invitados a las 4 de la tarde. Si es que tienen alguna duda, alguna pregunta más, si es que necesitan que abordemos algún tema en específico, nos pueden escribir
a nuestras redes sociales, por interno, o a Duque Fisioterapia, Cinética Gym, y estaremos igual dando respuesta a todas sus dudas. ¿Algo para terminar, Nancy, David? Bueno, agradecerles, es un tema bastante extenso, esperamos que esté claro, que haya llegado el mensaje de que tenemos que cambiar el chip si queremos mejorar el comportamiento, la actitud y el aprendizaje de nuestros niños. Muchísimas gracias por participar, por acompañarnos. Nosotros somos parte, David y yo somos parte del equipo de fisioterapeutas de Cinética. Es un gimnasio y un centro de fisioterapia donde promovemos la actividad física guiada, ejercicio terapéutico, en todos los ámbitos como tal. Siempre partimos de este principio. El objetivo es estimular y trabajar a nivel central, a nivel de nuestro cerebro. Entonces, muchísimas gracias de parte del equipo de Cinética, y cualquier duda, cualquier pregunta lo podemos hacer de forma privada, pueden mandar un correo o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Y nuevamente el agradecimiento, un abrazo a todos los quienes nos acompañaron esta tarde. Esperamos no haberles aburrido, sino en realidad haberles dejado una enseñanza, algunos pensamientos reflexivos, y intentar instaurar el movimiento como tal, como una nueva política de la sociedad, un compromiso social. Lávense las manos, mantengan el distanciamiento, y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Una buena noche y un fin de semana. Gracias a todos por acompañarnos. Les esperamos el día de mañana también.